Yo creo que no es normal que, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez tenga 18 procesos internos abiertos. Y por cosas, bueno, no sé pero si menores, pero por banalidades, por ejemplo, en México, haber dicho guerrilla, o en un párrafo, ¿no? En toda la conferencia. Exactamente, y él habló precisamente como un grupo terrorista, pero bueno, usted En sabe... un párrafo, una palabrita guerrilla, ya le han hecho el proceso. Cualquier palabra será utilizada para, pues, tenerlo ante una comisión del Congreso. Miren ustedes la rapidez con que actúan. Y esto, en algunos casos. Exacto, pero precisamente hay 2 pesos, 2 medidas, se podría decir, ¿no? Y aquí el tema es de que se está acosando a estos fiscales que están haciendo un trabajo de verdad muy, muy valioso para el Perú, pero se olvida también que esos procesos internos se suman a los procesos externos de las partes encausadas que también Oye, o sea que, tienen claro, quejas. estarán empapelados. Exactamente. Entonces, ¿eso a qué va? A que pues ellos sean perturbados del trabajo que tienen que hacer, sean en cierta manera pues alejados de los objetivos que están siguiendo. Cuando deberían estar tranquilos porque están investigando los casos más graves de corrupción de los presidentes, de los que fueron presidentes en el país y de candidatos como la señora Keiko Fujimori, ¿no? Precisamente, yo creo que acá se está perdiendo de vista la lucha contra la corrupción y yo creo que el señor Chávarri... ¿Y cuál sería la motivación de Chávarri para esto? Mire, yo creo que... Porque él se ha aferrado al cargo inamovible. Se está aferrando... Con el apoyo de 2 fiscales más. Y está precisamente dando muestras de que él no está luchando contra la corrupción. Yo creo que la población está siendo muy sensible a estas señales que está dando y creo yo que un cambio ahora que estamos acostumbrados a las sorpresas de Navidad sería pues nefasto. La población no lo va a aceptar y creo yo que aquí... Ya serían 2 pues, Navidades además llenas de contratiempos. Van a ser Navidades bastante movidas si es que pues se toca a estos fiscales que, como digo y repito, ¿En qué están afectaría, haciendo por ejemplo, un si el trabajo señor Vela Barba tiene que salir de su función y lo mandan a su lugar de origen, por decirlo así? Mire, el primer problema es que ya se rompería con la continuidad de las investigaciones que se están llevando a ¿Es casi cabo. como empezar de cero? Prácticamente, porque un nuevo fiscal debería retomar todos los expedientes, retomar todos los casos. Eso es como retroceder muchos meses o posiblemente un tiempo largo, Lo cual pues nos enviaría de aquí a un año. Para recomenzar otra vez con los problemas que hay en todo tipo de pruebas que sobre todo en este caso se deben exhibir. Y además también es delicado a puertas de que están a un viaje en enero de ir a hacer las entrevistas respectivas a los directivos de Odebrecht que dicen que van a traer, o Globo, la cadena informativa brasileña ha dicho de que viene una bomba de Brasil en relación al Perú. Exacto, porque lo que se sabe es evidentemente lo que nos han, o sea, lo que hemos podido rescatar con respecto a las declaraciones que ya había. Pero ahora ya se está yendo un poco más lejos en el tema de que, por ejemplo, este sistema MyWebDay, que guarda toda la información, y es información privilegiada que nadie más podía saber, únicamente los que estaban pues en estos actos de corrupción y sobornos. Esto, por ejemplo, va a ser publicado, pero también van a venir las declaraciones detalladas sobre a quién se le dio este dinero. Cuentas, exactamente, en qué offshore. Totalmente de acuerdo. Entonces, verá, yo creo que muchos aquí están temblando por esa información. ¿Y cree usted que el señor Chávarri está actuando deliberadamente para proteger puntualmente a alguien en relación a esto? En todo caso, él no está favoreciendo la transparencia de la información que pueda llegar y no se ve tampoco un ánimo de apoyar a estos jueces. Mire usted, sintomático de la situación, la Fiscalía brasileña manda una felicitación. Una felicitación. Y con una mezquindad enorme, aparentemente, de la Fiscalía peruana, preguntan si era institucional la felicitación. Pero qué raro, ¿no? Qué raro. Yo veo que están felicitando a mi hijo por haber sacado una buena nota en el colegio y luego voy a decir al profesor, oye, ¿por qué felicitas a mi hijo? ¿Y qué hizo el señor Chávarri en ese momento? ¿Sacó en su Twitter? Exacto, sacó un Twitter diciendo, pues, quejándose prácticamente de esta felicitación. De la felicitación. Yo creo que este signo nos demuestra que no hay aquí una digamos, un gran ánimo de luchar contra la corrupción. Hay de seguro, me aventuraría incluso a decirlo, de que hay pues algunos intereses detrás que están moviendo todo este tipo Además, es curioso que hayan tenido justamente en este momento, esta semana, una reunión a puerta cerrada, la señora Rosa Bartra con el señor Chávarri. Nadie sabe de qué han hablado. Esto me parece también bastante raro, ¿no?
una congresista de Fuerza Popular, sabiendo de su caso, exacto, sabiendo que ella ha estado en el caso Lava Jato y los encubrimientos que han habido, para luego también ir a hablar con él pues imaginemos pues el caso también de su lideresa que está ahora en prisión preventiva. Entonces, pero no solamente él, ahora también va hasta Donaire, entonces todos aquellos encausados van a hablar con el señor Chávarri. Es bastante inaudito, diría yo. Yo creo que aquí la población debe dar una señal bastante fuerte. ¿Y cuál sería eso? ¿Una movilización? Bueno, yo creo que es lo que se está viendo. Ya o sea, ¿usted considera que sí hay hostigamiento y que es grave? Pero mire, precisamente si usted ve las redes sociales, cómo se están, ya los colectivos se están organizando, claro. Esto me parece que se debería tomar con bastante seriedad. El señor Chávarri no puede funcionar de una manera tan libertina y pues decir voy a cambiar esto como si fuese fácil. Aquí estamos... Además hay autonomía de los fiscales, precisamente, ¿no? Precisamente, y él no debería tocar a esta autonomía. Luego también el presidente, creo yo que pues una de sus próximas acciones va a ser una denuncia constitucional contra el señor Chávarri. Si es que él finalmente hace esa jugada. Exacto. Y no antes. Esperemos que el Congreso esta vez tenga cierta pues, disponibilidad para tratar este caso de manera urgente y no esperar pues en la lista. ¿Por qué no nos informamos y no informamos un poco a las personas que nos están siguiendo y nos están viendo a través de las redes sociales? Los fiscales no están subordinados al fiscal de la nación, ¿no? Y eso es por la naturaleza justamente de fiscales y jueces, o sea, cada uno acusa e investiga como mejor le parezca. Exactamente. ¿Por qué es importante esta no subordinación y por qué pareciera que el fiscal de la nación de alguna manera quiere actuar como si él fuera el jefe de manera vertical y los saca y los manda a su casa castigados? Precisamente esto tiene que ver con un principio del derecho que va en función a la libertad de investigar y no ser precisamente coaccionado o hostigado a investigar más en un lado o en otro. La función del fiscal de la nación es precisamente apoyar en las investigaciones que se están haciendo, ver de qué manera él puede dar mayores facilidades para que estas investigaciones vayan lo más lejos posible. Y en vez de dar las facilidades, el señor Chávarri aparentemente estaría, como ha acusado el propio señor Vela, el fiscal, ha anunciado que se desea petardear o afectar el acuerdo con Odebrecht. Lo que se está haciendo, y yo creo que sería lamentable que lleguemos a esa situación, lo cual pues ya denotaría prácticamente que el objetivo era ese. El objetivo era pues petardear este acuerdo y que al final la información, valiosa información que íbamos a recibir, no llegue finalmente a manos de los fiscales ¿Y cómo peruanos. toma usted que justamente el señor Chávarri, para distraer aparentemente al fiscal Vela, lo ha mandado a abrir una investigación por lavado de activos a la Universidad Católica? Es como casi decirle que los padres de los alumnos son narcotraficantes y están a la universidad para lavar el dinero. ¿Es una locura o no? Esta es una cuestión administrativa. Claro. En la cual... Que la ves en Indecopi, imagino, si pagas más o menos en la universidad. Exactamente. El fiscal Chávarri ahí no tiene absolutamente nada que hacer. O sea, el algo administrativo lo ha pasado al terreno penal. Claro, y está tratando de buscarle ahí una cuestión de lavado de activos. Yo, la verdad, habría que pedirle cierta explicación sobre la concepción que él tiene de lavado de activos, pero ahí no existe ninguna. Pero hasta un alumno, me estaban diciendo que por ahí que hasta un alumno de derecho medio torpe se da cuenta que es un tema administrativo y no penal. Sí, o sea, yo creo que el ciudadano promedio debe saber que ahí es más una cuestión administrativa que una cuestión penal, pero yo creo que esto va también en todo ese movimiento de un tanto distorsionar las investigaciones que están haciendo y sobre todo a ellos sacarlos de la concentración que deben tener para tratar casos tan complejos. Debo decirle precisamente que estos casos son de alta complejidad. Cuando se dice estos casos, ¿está refiriéndose a? A todos los casos de Lava Jato, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente las fuentes siempre han tratado de esconder, por ejemplo, todo tipo de entramados financieros en el Perú, en Brasil y en el mundo, en todos estos paraísos fiscales, por ejemplo. Y eso es bastante difícil de lograr, ¿no? Encontrar, por ejemplo, todos aquellos caminos que ha seguido el dinero para llegar a la parte que ha sido pues, sobornada. Entonces, imagínese usted, si a toda esta complejidad, ¿no?, le suma a usted los procesos internos, los procesos externos que vienen de las partes encausadas. Cuando usted habla de los procesos externos que vienen de las partes encausadas, que por ejemplo, ¿quiénes han abierto procesos o han presentado una querella en contra de los fiscales? ¿El señor Barata, por ejemplo? Mire, es de esperarse que acá quejas hay
todos los días. Que ni conocemos Que nosotros. ni conocemos, pero creo que ese es precisamente el tema. Hay quejas que se manejan internamente, pues, internamente y que llegan, porque es lo primero que hace un abogado aquí para tratar de sacar a ese juez del camino que está siguiendo. Y eso es una práctica conocida y que en este caso yo estoy bastante seguro que se está haciendo. Ahora, el presidente de la República ha respaldado a los fiscales, o más que nada la lucha anticorrupción, contra la corrupción, lo ha dicho, él y los gobernadores que han estado reunidos el día de hoy. Es importante ese crédito y ese respaldo, ¿no? Y ese aval del presidente de la República. Ahora muchos van a decir que ¿no? Porque ha salido a un poco enmendar la plana lo que está haciendo el fiscal, van a decir que está metiéndose en un poder del Estado en el cual él no tiene injerencia. Yo creo que quien debe hablar más aquí precisamente, y lo está haciendo, es el presidente Vizcarra, porque es quien debe, en cierta manera, proteger que estos fiscales sigan haciendo su labor. ¿Qué podría hacer? Usted habló de una denuncia constitucional, ¿no? Pero eso hay que, primero, se tiene que consumar el acto, ¿no? Claro, se tiene que consumar el acto, evidentemente. Si no, no se puede hacer. Se piensa que va a ser en estas fiestas de Navidad. Sí, dicen que ya está el nombre de la persona. Como fue con el caso del indulto, ¿no? Que fue una noche de 24 de diciembre. Rarísima para todos los peruanos, un clima bastante especial. Exacto, entonces, pero yo creo que acá no se está midiendo mucho la decisión de la población de ya acabar con este tema de la corrupción. No hay que olvidar que este referéndum ha sido pues categórico en ese sentido de lucha contra la corrupción. 85% de la población peruana ha dejado claro que el camino debe seguir y las reformas se deben hacer, le cueste. Aunque para muchos, ¿no? Personas que han conversado con nosotros en los diferentes horarios, ha sido casi un maquillaje, porque ¿no? Hay varias cosas que el público o que la ciudadanía no tenía información. Es verdad. Entonces, es verdad. Posiblemente sí, para muchos sea una lavadita de cara, pero por lo menos es posiblemente el inicio de algo. La gente entiende lo esencial que es de que no podemos seguir en ese camino de pensar que lo que existía era lo mejor para el país. No, eso no. ¿Por qué? Porque lo que teníamos era corrupción, un sistema de administración de justicia totalmente pues penetrado por la corrupción y todo este tipo de hermanitos, por ejemplo, y que hasta ahora lo seguimos viendo. Mire, la labor que están haciendo los fiscales, mire usted acá en Lambayeque, ¿no? Lo que está pasando con todo este entramado en el Consejo Provincial de Chiclayo, por ejemplo, cómo encontramos redes de corrupción, pero vastas redes de corrupción. Y esto gracias al trabajo que están haciendo los fiscales. Yo creo que acá el Perú sabe exactamente que la corrupción está enquistada en la administración pública. Por lo tanto, hay que sacarla de ahí. Si no logramos en este momento, que es un punto de quiebre, diría yo, en la historia del Perú, pues salir de una vez victoriosos de esta lucha, yo creo que el Perú seguirá siendo pues un país subdesarrollado. Y el presidente García o expresidente García ha dicho el día de hoy que ahora que ya se terminó la payasada y el circo del referéndum, que el señor Vizcarra se ponga a gobernar. Bueno, eso dijo por un lado. Yo creo que la payasada ha sido buscar el asilo político. Y también le quería decir, dijo de que él no se esconde de nada, salvo cuando hay interferencia para hacerle daño y persecución, y por eso, en referencia a lo del asilo. Mire, yo creo que acá ya hemos vivido demasiado circo con el señor Alan García, con estos temas del asilo político que de verdad han dejado muy mal o han tratado de dejar muy mal al Perú afuera, en el mundo. Entonces, este es el primer país autoritario, entre comillas, que le paga mensualmente su pensión, que le va a dar incluso aguinaldo de fin de año, que le pone pues vigilantes, auto, todo. Que caramba, estamos en un país autoritario. ¿Quién no quisiera vivir en un país autoritario como este? Donde todos sus derechos se le reconocen. Ha ido a votar tranquilo. Donde ejerce pues no solamente una libertad de expresión, sino un libertinaje de expresión. Y a mí me parece que esto, la verdad, no ayuda en nada a construir gobernabilidad en el país. Yo diría que es necesario que ya el señor García tenga un poquito más de pues, respeto por las instituciones, por el trabajo que se viene haciendo y sobre todo pues por la calma democrática que debemos tener. Y ahora el señor Roque Benavides, estaba leyendo una entrevista del presidente de la CONFIEP, ha dicho de que obviamente la corrupción reduce como un 2% el crecimiento de las economías y que el Perú podría estar creciendo a 7 u 8% si es que finalmente estos males endémicos de nuestro país como la informalidad, la corrupción, el centralismo y recientemente el populismo no existieran. Pero ha dicho también que la CONFIEP está luchando en contra de todos los actos de corrupción
y que la era digital le da la oportunidad de transparentar todas las licitaciones públicas. Ellos no hicieron un mea culpa en CADE, no sé si usted siguió el CADE, más bien dijeron que había una persecución contra los empresarios. Exactamente. Ahora hace estas declaraciones que está luchando contra la corrupción. No sé qué le parece estas palabras. Mire, precisamente en el CADE lo que se sintió fue una ausencia de mea culpa. ¿Por qué? Porque hemos visto que han ido a pontificar gente que ha estado de cerca o de lejos, pues funcionando bastante bien con Odebrecht y además todos ellos aquí mismos, la Confía recibió ese dinero para poder hacerle la contracampaña a Ollantumala, ¿no? Exacto, entonces yo creo que están en una posición bastante delicada al querer pontificar cuando en el fondo han estado pues también de cerca o de lejos participando. Yo creo que acá en algo sí que creo tiene razón, es que la lucha contra la corrupción debe seguir y qué bueno que ahora lo acepten, porque mire, yo no he visto en este CADE, por ejemplo, que se haya hecho un verdadero examen de conciencia del empresariado peruano, en que alguien haya dicho, miren señores, nuestro problema es este, queremos ganar licitaciones a como dé lugar y estamos dispuestos a pagarle a todo el mundo con tal de ganarlo. Yo no he visto que alguien haya dicho eso, no he visto tampoco que alguien haya denunciado las prácticas que todavía persisten en la economía peruana, en la que pues todo es un toma y daca de favores y favoritismos hacia ciertas empresas. Eso, por ejemplo, tampoco se ha visto. Entonces, desde el momento en que este tipo de reuniones como el CADE sirvan únicamente para tratar las cosas de manera superficial, de manera un tanto diplomática, me parece que no vamos a avanzar un tanto en el desarrollo verdadero del país. Ahora, volviendo al tema, oyendo al tema de Keiko Fujimori, se evaluó este fin de semana el tema de la prisión preventiva. ¿Cómo cree usted que finalmente vaya a resolver o que vaya a pasar en los próximos días? Mire, yo ¿O va a tomar un tiempo más? No sé si usted ha seguido de cerca el tema. Va a tomar un tiempo más, creo yo, porque en este caso han habido dos vertientes para tomar la decisión en el caso de la señora Fujimori. Lo primero es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo también la jurisprudencia de la misma sala, ¿no? Del juez Aguanay. Ahora, cuando usted habla de la jurisprudencia, es la decisión que tome cada uno de estas... Exactamente, que ya las han tomado. En el caso, por ejemplo, del juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? Se le ha pedido, por ejemplo, que las audiencias no sean tan largas en el tiempo, ¿no? Que no demoren hasta las 3, 4 de la mañana, y él lo hacía, porque tenía buena resistencia, pero perfecto. Se le pidió que lo haga, y él ha mantenido eso, por ejemplo, ¿no? Ya a las 8 de la noche todo el mundo a su casa, y perfecto. También se le ha pedido que vaya distinguiendo uno a uno los casos, que no los tome tanto en grupo. O sea, que los individualice. Exacto. Y esta individualización se hizo y a cada uno, por eso les está dando exactamente, digamos, la pena que según él, o la medida que según él consideraba. Un tercer punto también importante acá es de que se ha tomado el tiempo para analizar cada elemento, por ejemplo en el caso de la señora Fujimori, con el riesgo de fuga, con todo tipo de entorpecimiento que habrían a otros participantes en estos casos. Yo creo que ahora ya la sala Saguanay, por ejemplo, va a tener mucho más dificultad, bueno, pongámoslo de esa manera, para poder levantar esta medida de prisión preventiva, ¿no? Me parece que ya los elementos han sido expuestos de tal manera que ahora va a ser un poquito más difícil poder decir que aquí no hay lugar a una prisión preventiva. Muy por el contrario, yo creo que esto se va a confirmar. Se va a confirmar. Ok, entonces los deseos de la señora Fujimori no se van a ver realizados, por lo menos prontamente. Lo esencial aquí, creo yo, es que se respete el debido proceso. Eso es lo importante, sea la señora Fujimori o cualquier ciudadano. Lo importante es que se respete el debido proceso y creo yo que acá ha habido precisamente con todo este tipo de recursos ya un aprendizaje para que las cosas se hagan de mejor manera. Yo creo que esto es válido para todo lo que es el derecho procesal, es necesario por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Yo creo que en ese sentido estamos haciendo un gran trabajo. Y ahora, si hablamos del debido proceso, para muchas personas es extraño que el señor Alan García no se le haya dado prisión preliminar o prisión preventiva, habiendo él sí abandonado el país cuando le dijeron que no, porque lo abandonó yéndose a la casa del
de la residencia del embajador, porque estaba en territorio finalmente uruguayo en ese momento. Entonces, ¿por qué no se...? ¿No? Porque fue evidente que el señor estaba de alguna manera huyendo a la justicia del país. Claro, lo ha hecho y lo ha hecho de manera flagrante. Claro, entonces, ¿por qué no se tomó una medida más estricta cuando él deja o no deja, simplemente lo mandan a salir? Yo creo que esto viene a demostrar también que la Fiscalía actúa con bastante seriedad en lo que está haciendo, no por, digamos, impulso, y eso nos da una gran muestra de que están haciendo un trabajo bastante serio, porque, mire, alguien que ha ya intentado, porque ese es un intento de fuga. Es un intento de fuga, pero por eso el inmediatamente público se hubiese sido apresado, ni bien salía de la embajada. Pero verá, aquí yo creo que están haciendo un trabajo bastante bien pensado, reflexionado. Bueno, algunas personas lo ven bien, otras personas no lo ven tan bien, porque dicen a otra persona, la mete en presa, este señor, ¿por qué no? Que sí se ha intentado fugar, ¿no? A vista y paciencia de todos. Allá hay un intento de fuga, pero yo creo que eso va más por el lado de la estrategia de la Fiscalía, la cual de seguro, llegado también estos nuevos elementos de Brasil, va a poder pues tomar una decisión más clara. Dice que lo que se viene es terrible. ¿Qué vendrán? ¿1000 nombres? En aras de la verdad, en aras de la justicia, creo yo que necesitamos en el Perú toda la información posible, porque el caso que tenemos de Lavajato, creo que ese es un meteorito que ha llegado al Perú, necesario, ¿sabe? Porque en el Perú hemos tenido corrupción, pero penetrante por todo lado. Todo el mundo sabía, pero no habían las pruebas. Y todo el mundo pues se han comprado casas, mansiones, autos, todo lo han puesto a nombres de terceros. ¿Para qué? Para precisamente evitar este tipo de investigaciones y sobre todo no tener que devolver nada. Y eso se ha visto, a vista y paciencia de todos los fiscales, incluso anteriores que han estado, pero esta vez hay pruebas, hay testimonios y hay todo este tipo de My Web Day, por ejemplo, en el cual se están pues brindando información mucho más confiable, lo cual de seguro va a llevar a todo este tipo de detenciones y sobre todo condenas. Es lo que esperamos porque es necesario también... ¿Cuánto tiempo ya ha pasado de todo esto? ¿Año y medio? Año y medio. Y no hay ninguna acusación. No hay ninguna acusación. Pero precisamente yo creo que están haciendo las cosas de manera bastante seria y eso habría que aplaudirlo. No se han, pues, ellos no han ido de una manera bastante acelerada en estos casos, han dejado que las cosas vayan a medida que la información llegaba también, ¿no? Porque usted sabe que es fácil, por ejemplo, levantar una prisión preventiva si no hay los elementos suficientes. Yo creo que están actuando con bastante seriedad, con bastante mesura, y eso pues es un indicador también que estamos en un Estado de Derecho y que aquí a todos aquellos que han pues en cierta manera defraudado la confianza del pueblo peruano van a tener un juicio justo. Y ahora, para terminar, ¿cuál sería para usted los personajes del año? Mire, para mí los personajes del año yo pondría varios. El primero, diría yo, el fiscal José Domingo Pérez. Que fue muy aplaudido cuando fue a votar. Exactamente. Casi lo sacaron como un héroe. Contrariamente al señor Chávarri, que fue con una gorrita bastante discreto, ¿no? Sí. También, todo este grupo de fiscales que de verdad están siendo acosados, viven... ¿Por qué, para entender su punto de vista, tendrían que ser ellos los personajes del año? Mire, ¿Qué significa investigar una situación como la de Lavajato en una coyuntura como la que vivimos en nuestro país, en un país puntualmente como el Perú? Mire, porque no es fácil, porque aquí ellos están atacando no solamente a poderes políticos fuertes, sino que también poderes económicos fuertes. Y esa conjunción... En otros países han habido muertos. Exacto, ¿no? Y usted lo ve, aquí en algunos países han sido asesinados, algunos testigos y todo esto, pero precisamente... No, y hasta fiscales. Claro, exactamente. Entonces acá en el Perú, creo yo que no se está tomando todavía la importancia de este caso. O sea, estos señores están jugando la vida en este trabajo. Se están jugando la vida. Yo creo que aquí ellos están demostrando que están haciendo un trabajo de verdad bastante prolijo en lo que es la investigación. Y además con las limitaciones que tienen, porque ya estábamos diciendo, en vez de ponerle gente les quitan personal. No les han dado la sala que necesitan para trabajar en el ministerio. De abogados, exacto. Entonces, verá, frente a todo este tipo de hostigamientos, creo yo que ellos necesitan el respaldo
de toda la población Bueno, peruana. tienen el respaldo de la mayoría de la población, Exacto. tienen el respaldo del presidente de la República, Exacto. no tienen el respaldo del señor Chávarri, No lo tienen, es más, tienen la crítica absolutamente. permanente de él, Sí. ¿no? Lo cual es bastante especial, Es ¿no? bastante especial porque imagínese a alguien que debería ser pues quien los impulse, quien los felicite, se ve al contrario, siempre ahí hay unos tweets bastante difíciles de explicar. Pero es la primera vez que se ve al señor Vela indignado, casi levantando la voz en la audiencia, claro, claro, ¿no? Y acusando un hostigamiento y con nombre propio. Exacto, algo mire, inaudito. Nunca hemos visto que en una audiencia, pues, un fiscal diga y exprese el gran problema que tiene para hacer su labor, cuando normalmente en cualquier país del mundo debería ser pues, todo el conjunto al revés, ¿no? Felicitar, agradecer todas las facilidades que tiene para poder investigar, para hacer un trabajo en calma, en paz, porque eso es lo que necesita un jurista como ellos. Y yo, siguiendo con su pregunta, quisiera también, ¿sabe? Si hablamos de personaje del año, creo que también, si bien es cierto, podemos ver este lado de la justicia, veamos también, por ejemplo, los casos de mujeres violentadas que hemos tenido, y creo yo que es necesario rendirles homenaje como causa nacional, porque me parece que aquí es necesario poner, digamos, las palabras bastante altas y fuertes para evitar todo este tipo de acoso y maltrato a la mujer. Yo creo que el Perú debe hacer una causa nacional, tanto en la lucha contra la corrupción, como lo están haciendo bien estos fiscales, pero también en la defensa de la mujer.